Bueno, hablemos de la desconexión digital. El trabajo remoto, el trabajo virtual, tiene sus ventajas, pero tiene enormes desventajas también. Porque uno que vive permanentemente conectado, gracias al teléfono, a los tablets y a todos los dispositivos electrónicos, la verdad es que difícilmente te desconectas del trabajo. Entonces, se ha aprobado legislación para precisamente proteger al trabajador en estas circunstancias de teletrabajo o trabajo virtual. Vamos a conversar sobre estas nuevas disposiciones con el doctor Javier Dolorier, abogado laboralista. Doctor Dolorier, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien, era necesaria una legislación que protegiera al trabajador que con un teléfono inteligente, la verdad es que está 24/7 conectado al trabajo, ¿no? Y el empleador a veces pues cree que en el WhatsApp y sigue el sábado, el domingo y a horas insólitas consultando sobre chamba porque lo tiene ahí, en la punta de los dedos. En efecto. Sí, eso viene enlazado ineludiblemente con lo que es el trabajo remoto. Justo como conversábamos ya desde el mes de abril, mayo, era una tendencia mundial y en el Perú también llegó a quedarse. El trabajo remoto se va a volver parte también de las prácticas laborales en el país. Remoto completamente o parcialmente remoto, porque puede ser que empleador y trabajador acuerden, digamos, asistencia al centro de trabajo o también trabajo remoto. Pero lo importante aquí es que esto que se veía como una excepción, como algo coyuntural, poco a poco ha ido enraizándose y ante la urgencia, ante la emergencia laboral de muchas empresas, prácticamente se trabajaba más allá de la jornada laboral y eso fue a nivel mundial. Los trabajadores están muy cómodos en su casa laborando, pero trabajando más horas. Te ha pasado a ti, me ha pasado a mí. Y en esa circunstancia se hablaba mucho a nivel internacional sobre un concepto que era la desconexión digital, el derecho del trabajador al descanso y también el criterio del empleador de no hacer exigencias que puedan afectar la estabilidad emocional del trabajador, sobre todo en un contexto donde todos estamos muy preocupados. De modo tal que la legislación actual lo que plantea es algo muy interesante, porque reconoce un derecho al derecho al descanso del trabajador, al respeto a su entorno personal, familiar, pero sugiere algo que es un nuevo pacto, lo que yo considero que es un nuevo pacto que tiene que haber entre trabajadores y empleadores. Esto es una herramienta flexible que se puede adecuar, digamos, a cualquier circunstancia de trabajo remoto, tanto trabajadores empleados, pero también a trabajadores que ocupan posiciones gerenciales, que están prácticamente 24/7 pues laborando y poniendo a disposición su energía de trabajo. De modo tal que puede ser el caso que un empleador acuerde con los trabajadores o con, por ejemplo, una madre trabajadora o un trabajador X, condiciones especiales, donde se establezca cuál es el horario de conexión o cuál es el horario de desconexión del trabajador. Que, por ejemplo, asumiendo una jornada de 48 horas semanales, se puedan establecer rangos o intervalos que, por ejemplo, puede ser un padre o una madre de trabajadores que necesitan atender a sus hijos que están haciendo clases virtuales. También, claro. Y poder acordar esta situación de acuerdo a cada coyuntura en particular. Ahora, la legislación que se ha aprobado o que se está discutiendo, ¿qué contempla básicamente? O sea, contempla esto porque, a ver, de repente una madre que tiene hijos pequeños en casa y que necesita monitorear las clases virtuales de los chicos, no va a estar al 100% conectada al trabajo y quizás le conviene más cumplir sus horas de trabajo por las tardes, hasta quizás 7, 8 de la noche, si es que, digamos, las tareas que ella realiza para la empresa se pueden hacer en ese horario de trabajo. Cuando se habla de pacto, ¿esta nueva legislación va a permitir ese tipo de negociaciones? Sí, considero que sí. La parte de reconocer el derecho a la desconexión, es decir, por ejemplo, cumplida la jornada hasta las 7 de la noche, después de esa hora el trabajador o trabajadora no está obligado a contestar, ¿no? La célebre frase que ahora me dejaste en visto o del WhatsApp, ¿no? Entonces, en ese momento ya surge el derecho de
desconectarse, no contestar llamadas, no contestar mensajes, ni correos electrónicos, ni atender requerimientos. Pero como tú bien dices, ¿no? Cada circunstancia es diferente y trabajador y empleador pueden ponerse de acuerdo en que, por ejemplo, terminadas las clases de los chicos, el padre o la madre trabajadora puedan tener un lapso de desconexión para hacer las tareas con ellos, colaborar con ellos, hacer el almuerzo y después volverse a conectar, pero cumpliendo al final con la jornada semanal pactada previamente, que según la Constitución son 48 horas semanales. Pueden ser menos, pueden ser objeto de negociación entre las partes. Claro, además es como cuando uno va físicamente al trabajo, marca tarjeta y cumples las 8 horas de trabajo establecidas, ¿no es cierto? Marcas tarjeta de entrada y de salida. En este caso, podría acordarse, digamos, conexión por resultados, o sea, no importa la cantidad de horas que estés conectada en la medida en que los resultados o las metas o objetivos se cumplan, o necesariamente tiene que cumplirse un número de horas conectado digitalmente. No, esta es una herramienta flexible. ¿Por qué razón? Porque se ha visto que no necesariamente un trabajador que está sentado las 48 horas es más productivo y más eficiente, claro. En efecto, sino también es por metas, resultados o por obligaciones que debe cumplir el trabajador. Y aquí surge algo muy interesante, porque en otros países se discutía el derecho del empleador de exigirle al trabajador, por ejemplo, que esté con la cámara prendida permanentemente. Claro. O que no se demore más de 3 minutos en contestar un WhatsApp. Porque, digamos, el empleador de alguna manera pierde control, ¿no? Y su potestad de supervisión se minimiza con el trabajo remoto. Entonces, por ejemplo, esto de tener la cámara prendida permanentemente es, digamos, una afectación al derecho, es una afectación al derecho a la intimidad. Claro. Pero también está la obligación del trabajador de estar a disposición del empleador durante la jornada pactada. Que, por ejemplo, durante el rango de tiempo asignado, el trabajador debe estar a disposición, debe contestar las llamadas, debe contestar los correos, los WhatsApps durante el tiempo de la jornada pactada. Fuera de ello, no. Ese es el criterio que debe seguirse. De acuerdo, o sea, de verdad es beneficioso para ambos, pero principalmente para un trabajador que puede convertirse en esclavo de la tecnología y del empleador que cree que puede estar 24/7 conectado para absolver dudas, cuestiones de trabajo y esto violenta el derecho al descanso y a la libertad individual con el tema de las cámaras prendidas permanentemente, ¿no? Sí, por ejemplo, pero también se ha visto a nivel mundial que los efectos de la pandemia en la psiquis de los trabajadores es muy grande, ¿no? Niveles de depresión, de ansiedad, y eso afecta a la productividad. De modo tal que consentir ese tipo de herramientas, de periodos de desconexión, no solamente en la noche, sino durante la jornada de trabajo, son saludables y asumiendo que esta situación puede paliarse en el futuro. Pero creo que debemos utilizar esas herramientas adecuadamente y las empresas deberían reglamentar esto en sus reglamentos internos de trabajo, por ejemplo, o también celebrar acuerdos individuales con los trabajadores cuando corresponda. Doctor Dolorier, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos hecho estas precisiones. Sí, por favor, con el más gusto, solamente para precisar que la nueva disposición del gobierno también ha ampliado el trabajo remoto hasta el 31 de julio del próximo año, con lo cual estas disposiciones, estos acuerdos que se lleguen, van a tener una vigencia hasta esa fecha. De acuerdo. Muchísimas gracias. A ustedes. Buenas noches. Nos vamos hasta el centro de Lima, también en vivo, Jacqueline.